La tarde en Sevilla se vestía de oro y sombras, los últimos rayos del sol acariciaban las calles empedradas mientras me dirigía a casa. Había algo en el aire, una inquietud que no podía ignorar. Al abrir la puerta, el aroma del guiso que mi esposo había preparado me recibió con calidez. Sin embargo, no era suficiente para ahogar la sensación de desasosiego que me había acompañado durante días. Esa mañana, al revisar mi correo electrónico, encontré un mensaje anónimo. Las imágenes se desplegaron ante mis ojos como un puñal en el pecho, mostraban a un hombre que conocía bien. Su mejor amigo. Las fotos capturaban momentos furtivos, risas compartidas, miradas cómplices. No había duda de que eran recientes. La confusión se apoderó de mí. ¿Quién había enviado eso? ¿Qué significaba? El día avanzó lentamente y, mientras mi esposo hablaba sobre su jornada laboral, noté su distracción habitual. Su mirada se perdía en la distancia, como si estuviera en otro lugar, lejos de mí y de nuestra vida juntos. Intenté concentrarme en sus palabras, pero mi mente divagaba hacia las imágenes y lo que representaban. Decidí salir a tomar un café en un bar cercano para despejarme. La terraza estaba llena de vida, risas y conversaciones se entrelazaban con el aroma a café recién hecho y tapas fritas. Mientras esperaba mi bebida, un papel arrugado llamó mi atención en la mesa contigua. Sin pensarlo mucho, lo tomé entre mis manos. «Te he visto», decía la nota. No había más información ni firma alguna. Mi corazón latía con fuerza al pensar que alguien estaba observando mis pasos. La intriga creció, necesitaba saber más sobre lo que estaba ocurriendo. Regresé a casa con una mezcla de ansiedad y determinación. La noche cayó rápidamente sobre Sevilla, pero no podía dejarlo todo en manos del destino. Me senté frente al ordenador y revisé las fotos nuevamente, buscando pistas que me revelaran algo más sobre su origen. Las horas pasaron sin piedad mientras me debatía entre la curiosidad y el miedo a descubrir verdades incómodas. Mi esposo llegó tarde esa noche, sus ojos estaban cansados y su sonrisa forzada no lograba ocultar su agotamiento. «¿Todo bien?», preguntó al notar mi silencio. «Sí», respondí con una voz que apenas reconocí como mía. La noche se deslizó entre nosotros como un río tranquilo pero engañoso, ambos sabíamos que había algo flotando bajo la superficie, pero ninguno se atrevió a mencionarlo. Al día siguiente decidí dar un paso adelante y contactarme con quien pudiera estar detrás de las fotos anónimas. La idea de hacerlo me llenó de nerviosismo, cada vez que pensaba en ello sentía como el corazón se aceleraba dentro de mi pecho. Mientras tanto, noté cambios sutiles en mi esposo. Su teléfono sonaba más veces de lo habitual, cada vez miraba la pantalla con una expresión extraña antes de silenciarlo rápidamente. Las dudas comenzaron a carcomerme por dentro, ¿acaso él sabía algo? ¿Estaba involucrado en esto? Una conversación casual con su amigo me llevó a descubrir detalles inquietantes sobre su vida personal. «A veces nos besamos», dijo sin darse cuenta del impacto de sus palabras en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar aquello, una conexión prohibida comenzaba a florecer entre nosotros. El dilema crecía dentro de mí, ¿era posible sentir atracción por alguien tan cercano? La línea entre amistad y deseo se volvía cada vez más difusa mientras mis pensamientos giraban alrededor de él. Las semanas pasaron entre encuentros furtivos y momentos robados, cada día era una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. A medida que profundizaba en esta nueva relación secreta, la culpa comenzaba a asomarse como una sombra persistente. Una tarde soleada decidí salir al parque durante la feria local, las luces brillantes y las risas resonaban alrededor mientras los aromas dulces llenaban el aire cálido. Era un lugar lleno de vida donde los secretos podían esconderse fácilmente entre risas y música festiva. De repente nos encontramos allí, él sonriendo con esa familiaridad reconfortante mientras nuestras miradas se cruzaban por encima del bullicio del lugar. En ese instante sentí como todo lo demás desaparecía, solo existíamos nosotros dos. Pero el momento fue interrumpido abruptamente cuando vi a mi esposo acercándose desde lejos, sus pasos firmes reflejando una determinación inesperada. El corazón comenzó a latir desbocado mientras comprendía que debía tomar decisiones difíciles antes de perderlo todo.
La presión aumentó cuando recibí otro mensaje anónimo advirtiéndome sobre las consecuencias si continuaba por este camino peligroso. El miedo se apoderó de mí, pasamos la noche juntos, recordé haberle dicho antes al amigo mientras tratábamos de escapar del tumulto emocional. Enfrentada a esta realidad desgarradora, comprendí que debía reflexionar sobre quién era realmente yo en medio de este torbellino emocional y qué significaría perderme a mí misma por seguir adelante con esta relación prohibida. Así comencé a cuestionar mis elecciones, cada decisión parecía tener un costo elevado, el amor no solo implicaba deseo sino también confianza e integridad personal. Mientras contemplaba todo esto bajo las luces titilantes del parque lleno de gente feliz celebrando la feria, sabía que tenía poco tiempo para decidir qué camino tomaría antes de enfrentarme nuevamente con los fantasmas del pasado o los secretos ocultos del presente. El dilema estaba claro: ¿seguir adelante o retroceder hacia una vida construida sobre cimientos frágiles? La indecisión comenzaba a consumir cada rincón de mi ser mientras las festividades continuaban alrededor mío sin saber lo que realmente estaba ocurriendo tras bambalinas. La noche siguiente decidí que era momento de actuar. Las fotos seguían acechándome, como sombras en cada rincón de mi mente. La inquietud crecía dentro de mí, y la curiosidad se transformaba en necesidad. No podía ignorar más el mensaje implícito que me estaban enviando. Así que con el corazón latiendo desbocado, tomé mi teléfono y busqué el número que había encontrado en la nota del café. El timbre sonó varias veces antes de que una voz familiar respondiera al otro lado. Era como si el destino me hubiera llevado a este momento. La conversación fue breve pero intensa. Hablamos de las fotos, del misterio que las rodeaba y de la conexión inesperada entre nosotros. A medida que avanzaba la charla, la tensión era palpable. La atracción entre nosotros se volvía cada vez más innegable. Nos besamos, dijo con una voz suave, casi temerosa. Las palabras resonaron en mi mente como un eco distante, recordándome lo frágil y peligroso que era todo esto. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo era conocido y otro lleno de posibilidades inciertas. Sin embargo, no podía dejar de pensar en mi esposo. Su distracción constante se había convertido en un peso en mis hombros. Cada vez que llegaba a casa después de una larga jornada laboral, su mirada ausente me hacía cuestionar nuestra relación. Había momentos en los que deseaba que me prestara atención, pero parecía perdido en sus pensamientos. La conversación continuó y descubrí más sobre su vida, los sueños no cumplidos y las decisiones difíciles que había tomado. Me di cuenta de que compartíamos más cosas de lo que pensaba, nuestras vidas habían estado entrelazadas durante años sin darnos cuenta del hilo invisible que nos unía. La noche se volvió más oscura mientras hablábamos, y sentí como nuestras palabras tejían un puente entre nosotros. Pero al mismo tiempo, el miedo a ser descubierta comenzaba a asomarse nuevamente. ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? La idea me hizo dudar por un instante. Al día siguiente decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los aromas de tapas recién hechas flotaban por el aire mientras pasaba por pequeños bares repletos de risas y música flamenca. Sin embargo, cada sonrisa ajena me parecía un recordatorio cruel de lo que estaba escondiendo. Mientras paseaba por la Plaza de España, vi a un grupo de amigos riendo y bailando al ritmo del arte andaluz. Recordé mis propias risas compartidas con mi esposo en esos mismos lugares hace años. Pero ahora todo se sentía diferente, la alegría había sido reemplazada por una mezcla amarga de confusión y deseo. Cuando regresé a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión pensativa. Me miró cuando entré y su mirada penetrante hizo que me sintiera expuesta. Intenté actuar con normalidad mientras preparaba la cena, pero cada palabra parecía cargar con un significado oculto. ¿Te pasa algo?, preguntó al fin, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No, respondí rápidamente sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Él asintió lentamente pero no pareció convencido. La sospecha brilló brevemente en sus ojos antes de volver a sumirse en sus pensamientos oscuros. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del amigo danzaban en mi mente junto con mis dudas sobre el matrimonio que había construido durante tantos años.
El dilema seguía presente, seguir adelante o retroceder hacia lo conocido pero insatisfactorio. Los días siguientes fueron una mezcla caótica entre encuentros furtivos y momentos familiares rutinarios. Cada vez que veía a mi esposo sonreír o reír con sus amigos me sentía culpable por lo que estaba ocurriendo detrás de su espalda. Una tarde decidí hacer algo diferente, fui al bar local donde solíamos ir juntos hace tiempo. El ambiente vibrante me trajo recuerdos nostálgicos mientras observaba a otros disfrutar del momento presente sin cargas ocultas sobre sus hombros. Pero pronto llegó él, su presencia iluminó el lugar como si fuera parte del ambiente festivo mismo. Nos encontramos en un rincón apartado donde las luces eran tenues y las conversaciones eran murmuradas suavemente. ¿Por qué no hemos hablado más?, preguntó él con sinceridad mientras tomábamos unas tapas compartidas. Es complicado, respondí honestamente mientras evitaba su mirada directa. Ambos sabíamos lo complicado que era todo esto, los secretos pesaban como piedras sobre nuestras almas mientras intentábamos encontrar un camino hacia adelante sin perderlo todo por el camino. Las semanas siguieron fluyendo como un río turbulento, cada encuentro clandestino se volvía más intenso pero también más arriesgado. El miedo a ser descubierta comenzó a convertirse en parte integral de nuestra conexión secreta, cada mirada furtiva y cada roce accidental encendían una chispa entre nosotros. Un día recibí un mensaje inesperado: ¿cuánto tiempo crees que puedes mantener esto? La incertidumbre golpeó fuerte. Alguien sabía sobre nosotros o al menos sospechaba algo extraño sucediendo detrás del telón habitual de nuestras vidas cotidianas. La presión aumentó cuando decidimos vernos nuevamente bajo las luces brillantes del parque durante la feria local. Cada risa resonante alrededor nuestro parecía burlarse del secreto compartido entre nosotros dos. Mientras caminábamos cerca del río Guadalquivir iluminado por faroles coloridos llenos de vida nocturna andaluza, nuestras manos se encontraron casualmente antes de enlazarse firmemente sin pensar demasiado en ello. Esa conexión fue instantánea e innegable, sentí como nuestros mundos chocaban mientras nos acercábamos uno al otro como si nada pudiera separarnos esa noche mágica llena de promesas ocultas bajo estrellas titilantes. Pero justo cuando estaba dispuesta a dejarme llevar completamente por ese momento inesperado, escuché risas familiares acercándose rápidamente hacia nosotros desde otra dirección cercana del parque lleno de gente feliz disfrutando la festividad local sin preocupaciones ni secretos oscuros acechando tras ellos. El pánico recorrió mis venas mientras intentábamos separarnos rápidamente antes de ser vistos juntos, sabiendo muy bien lo peligroso e imprudente que era jugar así con fuego ardiente. El aire fresco de la noche se mezclaba con el aroma a flores de azahar que impregnaba Sevilla. La risa de los niños y el murmullo de la gente disfrutando de la feria resonaban a nuestro alrededor, un contraste inquietante con la tensión que me invadía. Intentamos separarnos con rapidez, pero el momento compartido aún vibraba entre nosotros. La complicidad de nuestros gestos era palpable, un secreto que amenazaba con salir a la luz en cualquier instante. Caminé hacia el bar donde solíamos reunirnos con amigos, una esquina acogedora del barrio donde las tapas y las risas eran parte del ritual cotidiano. En mi mente cada paso era un recordatorio del riesgo que corría al mantener esta conexión clandestina. La mirada del amigo me seguía, como si estuviera grabada en mi piel. A medida que nos acercábamos al bar, el corazón latía desbocado, temía que mi esposo pudiera aparecer en cualquier momento. Al entrar, la música animada llenaba el espacio. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo, pero también opresivo. Me senté en una mesa apartada mientras él pedía unas cervezas. La conversación se tornó ligera, pero yo no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. Las fotos misteriosas seguían acechando mi mente como sombras persistentes. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después?, preguntó él con una sonrisa, su tono despreocupado contrastando con mis pensamientos agitados. No sé, respondí sintiendo como la indecisión me envolvía como una niebla espesa. Solo será un rato, insistió, y su mirada me retó a ceder ante la tentación. La idea de escapar por unos momentos me seducía. Sin embargo, las imágenes de mi vida cotidiana se interponían entre nosotros, cenas familiares, conversaciones triviales y esa rutina monótona que había comenzado a asfixiarme. Finalmente accedí al paseo. Caminamos por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos,
cada paso parecía acercarme más a una decisión irrevocable. En ese instante fugaz, sentí que todo lo que había construido podría desmoronarse en un suspiro. Mientras cruzábamos una plaza adornada con luces brillantes y risas lejanas, nuestras manos se encontraron accidentalmente. Fue un roce ligero pero electrizante, nuestros labios se encontraron en un instante de vulnerabilidad compartida. El mundo exterior desapareció por un momento, solo existíamos nosotros dos y el silencio cómplice que nos rodeaba. De repente una risa familiar resonó cerca y el sonido rompió la burbuja en la que estábamos sumidos. El pánico regresó a mis venas mientras nos alejábamos rápidamente uno del otro, intentando ocultar lo sucedido tras sonrisas nerviosas y miradas furtivas. «Debo irme», dije apresuradamente antes de darme cuenta de lo brusco que sonaba. Él asintió sin protestar, comprendiendo la gravedad del momento. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de estabilidad y expectativas familiares y otro lleno de pasión prohibida y secretos peligrosos. En mi interior luchaba contra los sentimientos contradictorios que brotaban cada vez más intensamente. Esa noche intenté concentrarme en las pequeñas cosas, preparar la cena para mi esposo, organizar los platos en la mesa mientras pensaba en lo poco que sabía realmente sobre él últimamente. Sus miradas distraídas durante las cenas eran cada vez más evidentes, algo había cambiado entre nosotros. Al caer la noche mientras él veía televisión en el salón, decidí revisar mi teléfono antes de dormir. Un mensaje anónimo apareció en pantalla: «Cuidado con lo que haces». Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras, no sabía quién estaba detrás del mensaje ni qué quería decir realmente. La sensación de ser observada se intensificó. Incluso los momentos más simples parecían estar cargados de significado oculto. Mi mente divagaba entre recuerdos felices y decisiones cuestionables mientras trataba de encontrar sentido a todo aquello. Los días siguientes pasaron como una niebla densa, cada encuentro clandestino se tornaba más complicado debido a mis crecientes dudas sobre lo correcto o incorrecto de mis acciones. Hablar con él era como caminar por una cuerda floja sobre un abismo profundo e incierto. Una tarde decidí llamarlo para vernos nuevamente, necesitaba respuestas sobre esta conexión inquietante que había surgido entre nosotros. Al encontrarnos en ese pequeño parque donde todo había comenzado, sentí como la adrenalina corría por mis venas al verlo acercarse. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté casi sin pensar cuando nos sentamos bajo la sombra fresca de un árbol frondoso. «Necesitamos hablar», dijo él seriamente mientras miraba a su alrededor como si temiera ser escuchado. Los minutos transcurrieron llenos de palabras vacías hasta que finalmente soltó: «No puedo seguir así». Su voz tembló ligeramente, su vulnerabilidad era evidente. «No soy quien crees», añadí sin poder contenerme, las dudas me consumían mientras intentaba entender qué significábamos el uno para el otro realmente. «¿Qué quieres decir? ¿Quién soy yo entonces?», preguntó él con una mezcla de frustración e incertidumbre reflejada en sus ojos oscuros. Las palabras se agolpaban en mi mente sin poder encontrar salida. Sabía que debía ser honesta, pero también temía perderlo todo si revelaba mis sentimientos verdaderos. El tiempo parecía detenerse mientras nuestras miradas se cruzaban nuevamente. Todo lo dicho hasta ahora palidecía frente a esa conexión innegable entre nosotros dos. Sin embargo, al mismo tiempo sentí como los recuerdos familiares volvían a invadirme, risas compartidas con amigos cercanos y momentos felices construidos durante años junto a alguien más. Esa lucha interna se volvía cada vez más intensa, no podía seguir ignorando lo inevitable. Cuando finalmente decidimos separarnos esa tarde bajo aquel árbol antiguo, ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre entre nosotros dos. Y aunque deseábamos continuar explorando este nuevo camino juntos, también éramos conscientes del abismo oscuro al borde del cual estábamos parados sin red alguna para sostenernos si caíamos demasiado lejos. Al llegar a casa esa noche noté algo diferente en mi esposo. Su mirada era profunda y penetrante, como si supiera algo más allá de lo evidente, algo inquietante acechando entre los pliegues invisibles del silencio compartido entre nosotros dos. La noche se deslizó entre mis dedos como arena, y al despertar, la luz del sol colándose por la ventana me recordó que la realidad era ineludible. Había pasado la noche juntos, un instante fugaz que no podía ser sostenido. La calidez de su cuerpo aún permanecía en mi memoria,
pero el peso de mi vida cotidiana regresaba con fuerza. Mi esposo se movía en la cocina, preparando café. El aroma del tueste fresco llenaba el aire, un recordatorio de las rutinas que una vez me ofrecieron consuelo. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. Las risas y las charlas despreocupadas habían sido reemplazadas por una tensión palpable. La culpa se aferraba a mí como una sombra, oscureciendo los momentos compartidos. Mientras me vestía, cada prenda parecía un recordatorio de las decisiones que había tomado. Miré mi reflejo en el espejo, la mujer que veía allí era un eco de lo que había sido. Era difícil reconocerme entre los secretos y las mentiras que comenzaban a acumularse como polvo en un rincón olvidado. Al entrar a la cocina, mi esposo me saludó con una sonrisa forzada. «Buenos días», dijo, pero su mirada no coincidía con sus palabras. Había algo en su expresión que me hizo dudar. Se sentó a la mesa y comenzó a hablar sobre planes para el fin de semana, pero mis pensamientos vagaban hacia otro lugar. «¿Tienes algo en mente para esta tarde?», preguntó él, intentando romper el silencio tenso entre nosotros. «No lo sé, quizás salir a dar un paseo», respondí evasiva. Su mirada se endureció por un momento antes de volver a suavizarse. «Podríamos ir al parque y disfrutar del aire fresco». Su tono era ligero, pero había un trasfondo de preocupación que no podía ignorar. Mientras tomábamos café, mi mente divagaba entre recuerdos y promesas rotas. Las fotos misteriosas seguían acechando mis pensamientos, cada imagen era un recordatorio de lo que había comenzado a desmoronarse en mi vida. La atracción hacia su amigo se había convertido en una trampa emocional difícil de desactivar. El día avanzó lentamente, con cada hora sintiendo como si fuera una eternidad. En algún momento recibí un mensaje anónimo: «Sé lo que hiciste». El corazón se me detuvo por un instante, esa frase resonó como un eco aterrador en mi mente. ¿Quién sabía? ¿Hasta dónde llegaría esa amenaza? Decidí ignorarlo por el momento y concentrarme en lo que tenía delante, mi vida marital, aunque tambaleante aún estaba ahí. Pero cada vez más me encontraba cuestionando si quería seguir viviendo así, o si debía arriesgarme por algo desconocido. Esa tarde decidí salir a caminar sola por las calles empedradas de Sevilla. El bullicio del centro me envolvió mientras pensaba en todo lo ocurrido. Las luces del atardecer comenzaron a iluminar los rincones familiares, las terrazas llenas de gente riendo y disfrutando tapas tradicionales hacían eco de momentos más felices. En uno de esos bares emblemáticos donde tantas veces habíamos compartido risas con amigos, sentí una punzada de nostalgia mezclada con deseo. Era evidente que algo dentro de mí anhelaba más que la rutina diaria, buscaba pasión y conexión genuina. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor con una expresión distante. Me senté a su lado y encendí una conversación trivial sobre el día, sin embargo, noté cómo sus ojos buscaban los míos con intensidad mientras hablaba. «¿Te pasa algo? Te veo distraída», mencionó sin dejar de mirarme. «No, solo estoy cansada», respondí rápidamente. La conversación continuó sin profundizar demasiado. Ambos sabíamos que había temas más importantes flotando entre nosotros como fantasmas invisibles. Mientras él hablaba sobre planes futuros, yo luchaba contra la culpa y el miedo a perderlo todo. Aquella noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban sin descanso en mi mente como hojas arrastradas por el viento. La idea de perderlo todo me aterrorizaba más que cualquier secreto oculto detrás de las fotos anónimas. Me pregunté si alguna vez podría regresar al camino seguro o si estaba destinada a quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables. El día siguiente llegó sin piedad, la rutina continuó arrastrándome hacia adelante mientras yo intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. Mi esposo parecía más atento que nunca, sus gestos eran cálidos pero cargados de preocupación silenciosa. «¿Quieres ir al mercado esta tarde?», sugirió él durante el almuerzo. «Claro», respondí sin mucha convicción. Mientras caminábamos entre los puestos coloridos del mercado local, sentí como sus manos buscaban las mías con ternura. A pesar del amor evidente en sus gestos, yo seguía atrapada entre dos realidades, la vida familiar segura y la emoción prohibida que había encontrado recientemente. Esa noche decidí enviarle un mensaje al amigo:
necesitaba saber qué pensaba él sobre nuestra situación actual después de aquella noche juntos. La respuesta llegó rápidamente: no puedo dejarte ir. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. ¿Qué significaban realmente? La tensión aumentaba cada vez más mientras intentábamos mantener nuestras vidas separadas e intactas ante los demás. Sin embargo, cada encuentro clandestino se volvía más complicado y peligroso. Estaba consciente del abismo al borde del cual nos encontrábamos ambos sin red alguna para sostenernos si caíamos demasiado lejos. Conforme pasaban los días y las noches se tornaban pesadas con secretos no revelados, comencé a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre mí misma y mis deseos reales. ¿Era posible seguir adelante así? ¿O estaba condenada a vivir con esta carga emocional desgastante? El tiempo avanzó rápidamente hacia el fin de semana prometido, lleno de festividades locales donde todos nuestros secretos podrían salir finalmente a la luz. La feria estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la promesa de luces brillantes y risas. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. La fragancia del azahar en el aire se mezclaba con el sudor frío que sentía en mi frente. Cada vez que miraba a mi esposo, había un eco de dudas que resonaba en mi interior. ¿Podía seguir ocultando lo que había comenzado? Él había estado más atento últimamente, como si estuviera buscando algo detrás de mis ojos. Las preguntas incómodas comenzaron a surgir en las cenas, momentos donde solíamos reír y compartir anécdotas. ¿Te pasa algo?, preguntó una noche mientras servía el vino. Su mirada era intensa, casi penetrante. No todo está bien, respondí rápidamente, pero la mentira se sentía pesada. Un día recibí una llamada inesperada de un número desconocido. La voz al otro lado era grave y directa. Sé lo que has estado haciendo, dijo sin preámbulos. Mi corazón se detuvo por un instante, cada palabra era como un puñal que atravesaba la frágil burbuja en la que había estado viviendo. No te atrevas a seguir con esto, continuó antes de colgar. La amenaza no era explícita, pero el peso de sus palabras me dejó temblando. En ese momento comprendí lo frágil que se había vuelto mi nueva relación, esa conexión prohibida que parecía ofrecerme un respiro del vacío emocional en el que estaba atrapada. La feria llegó y las calles de Sevilla se llenaron de colores vibrantes y música alegre. Las risas resonaban a mi alrededor mientras yo caminaba como un espectro entre la multitud. La gente disfrutaba del ambiente festivo sin saber los secretos que cargaba en mi interior. Las luces brillantes parecían burlarse de mí, cada destello recordándome lo lejos que había llegado desde aquella vida tranquila. Decidí encontrarme con él esa noche, buscando consuelo en su presencia. Nos encontramos en un pequeño bar cercano al recinto ferial donde solíamos ir a escondernos del mundo exterior. El lugar estaba lleno de amigos riendo y compartiendo tapas, sin embargo, nosotros éramos dos almas perdidas entre risas ajenas. ¿Cómo te sientes?, preguntó él mientras tomaba mi mano sobre la mesa. Esa simple acción encendió una chispa dentro de mí, pero también trajo consigo una ola de culpa aplastante. No sé cuánto más puedo soportar esto, murmuré mientras miraba hacia abajo. Podemos encontrar una solución, sugirió él con voz suave pero decidida. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación, sabía que estábamos caminando por un hilo muy delgado. Las horas pasaron volando mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de una sombra creciente. La realidad siempre estaba al acecho detrás de cada conversación ligera. Mientras salíamos del bar, las luces de la feria iluminaban nuestras caras y el bullicio nos envolvía como una manta cálida. Pero no podía evitar sentirme dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades. Nos besamos bajo las luces titilantes del recinto ferial esa noche. Fue un momento fugaz pero intenso que selló nuestro destino incierto aún más profundamente en mi corazón. A medida que nos alejábamos del bullicio festivo hacia el silencio nocturno, la tensión aumentaba entre nosotros como si estuviéramos siendo observados por fuerzas invisibles. El miedo a ser descubiertos me mantenía alerta, cada paso parecía resonar con el eco del secreto compartido. Al llegar a casa esa noche me encontré frente a frente con la realidad nuevamente. Mi esposo dormía plácidamente en nuestra cama mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos.
La culpa me consumió cuando me deslicé bajo las sábanas sin hacer ruido, su respiración tranquila contrastaba con el caos emocional dentro de mí. Pasaron los días siguientes envueltos en una atmósfera tensa y silenciosa entre nosotros dos. Las festividades continuaban por toda Sevilla, los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno mientras yo lidiaba con mis decisiones cada vez más complicadas. Una tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas para despejar mi mente confusa y atormentada por pensamientos contradictorios sobre lo correcto e incorrecto en esta situación tan delicada. Mientras paseaba cerca del parque donde solían celebrarse conciertos durante la feria, vi a algunos amigos riendo y disfrutando juntos bajo las luces titilantes, sus rostros reflejaban alegría pura e inocente, algo ajeno al tormento interno que vivía desde hacía semanas. Fue entonces cuando recibí otro mensaje anónimo: tu secreto está a punto de ser revelado. El texto era claro y directo, no había lugar para dudas ni interpretaciones erróneas esta vez. El pánico se apoderó rápidamente de mí mientras recorría mentalmente todas las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros dos. ¿Cómo podría enfrentar las miradas acusadoras? ¿Qué pasaría con mi matrimonio? Decidí buscar respuestas antes de tomar cualquier decisión drástica o precipitada. Necesitaba entender qué significaría realmente dar este paso hacia lo desconocido o seguir atrapada en esta vida insatisfactoria llena de mentiras. El día siguiente llegó cargado con incertidumbre, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes del próximo encuentro festivo donde todos los secretos podrían salir a flote sin previo aviso. Mientras tanto, mis pensamientos giraban constantemente alrededor del amigo. Su vida amorosa también tenía sus propias complicaciones, tal vez no éramos tan diferentes después de todo. Pero eso no cambiaba nada respecto a nuestra situación actual ni al hecho innegable: vivir así significaba arriesgarlo todo por algo incierto. La presión aumentaba lentamente dentro mío como si estuviera siendo empujada hacia un abismo oscuro e inexplorado donde podría perderlo todo o encontrar finalmente lo que realmente deseaba. Y así llegué al umbral decisivo: enfrentar mis sentimientos o rendirme ante el miedo paralizante que me mantenía cautiva entre dos mundos irreconciliables. El aire se sentía denso como si cada respiro estuviera cargado de consecuencias. La revelación de mi amigo me había dejado aturdida. Su voz resonaba en mi mente mientras trataba de procesar lo que había compartido. Su propia vida amorosa era un laberinto de engaños y desilusiones. La conexión que habíamos formado se tornaba más compleja con cada palabra. Mientras tanto, la sombra de mi esposo se cernía sobre mí, más palpable que nunca. Había comenzado a investigar mis movimientos, sus miradas se volvían más inquisitivas y sus preguntas más directas. Esa tarde, mientras tomábamos café en un bar del centro, observé cómo sus ojos recorrían mi rostro en busca de respuestas ocultas. ¿Te pasa algo?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y sospecha. La tensión en el ambiente era insoportable. El aroma del café recién hecho y las tapas típicas apenas lograban disimular el nudo en mi estómago. No podía permitir que él descubriera la verdad, pero cada día se hacía más difícil mantener la fachada. Las fotos misteriosas seguían apareciendo en mi mente como fantasmas persistentes. ¿Quién las había enviado? ¿Qué intención había detrás de ellas? Me sentía atrapada entre dos realidades, una donde era esposa y otra donde la pasión comenzaba a florecer con el amigo de mi esposo. Una tarde, mientras revisaba mis mensajes en el teléfono, vi un nuevo aviso, una notificación de una aplicación que no recordaba haber instalado. Al abrirla me encontré con imágenes que me dejaron helada. Eran las fotos que había recibido antes, pero esta vez venían acompañadas de un mensaje inquietante: no olvides lo que has hecho. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba calmarme. La amenaza implícita se sentía como una cuerda tensa lista para romperse. Decidí buscar respuestas directamente con él, sin rodeos. Necesito hablar contigo, le dije al amigo durante uno de nuestros encuentros furtivos en un parque cercano a la feria. Su expresión cambió, comprendió la seriedad del momento. Nos sentamos en un banco apartado, rodeados por el bullicio festivo y las luces brillantes que iluminaban las sonrisas ajenas. ¿Qué sucede?, preguntó él, su voz baja pero firme. Alguien sabe sobre nosotros, respondí sin rodeos.
He recibido mensajes extraños y no sé qué hacer. Él se quedó en silencio por un momento, sus ojos reflejaban preocupación pero también algo más profundo, miedo a perderme o a perderse a sí mismo en este juego peligroso que habíamos comenzado. No puedo permitir que esto nos destruya, dijo finalmente. Mi vida no es tan simple como parece, tengo mis propios secretos. La revelación me dejó descolocada, el hilo invisible entre nosotros parecía tensarse aún más. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en nuestras propias redes de mentiras. A medida que los días pasaban, la presión aumentaba y las miradas furtivas se volvían más frecuentes entre nosotros. Mi esposo comenzó a hacer preguntas directas sobre mis salidas y mis amistades, su desconfianza crecía como una sombra oscura tras de mí. Una noche decidí revisar nuevamente mi teléfono antes de dormir. Al encender la pantalla vi algo inesperado, una notificación del álbum de fotos compartidas donde guardábamos recuerdos familiares. Allí estaban las imágenes familiares junto a otra carpeta titulada Recuerdos. Sin pensarlo dos veces abrí esa carpeta y lo vi, las fotos misteriosas estaban allí también. El pánico me invadió al darme cuenta de que mi esposo había estado revisando mis cosas sin decírmelo. De inmediato lo confronté. ¿Por qué estás mirando mis fotos? Su mirada fue fría y calculadora. Porque he sentido que hay algo extraño contigo últimamente, respondió con voz firme. ¿Hay algo que deberías contarme? La tensión era palpable, estaba al borde del abismo y no sabía si saltaría o retrocedería hacia la seguridad conocida. Esa noche decidí encontrarme nuevamente con él en nuestro lugar habitual, un bar pequeño donde solíamos reír y compartir anécdotas sin preocupaciones ni secretos ocultos entre nosotros. Pero esta vez todo sería diferente, debía tomar una decisión clara sobre lo que quería para mi vida. Cuando llegué al bar, él ya estaba allí esperándome, sus ojos reflejaban inquietud pero también deseo por saber qué haría yo ahora. Me senté frente a él con el corazón latiendo fuertemente, sabía que el momento decisivo estaba cerca. He estado pensando, comencé sobre todo esto. Sobre nosotros. Él inclinó la cabeza hacia adelante como si cada palabra fuera crucial para su entendimiento. ¿Qué quieres decir? Preguntó casi en un susurro. Las luces del bar parpadeaban suavemente mientras pensaba en cómo expresar todo lo acumulado dentro mío sin romperme por completo ante la realidad inminente. En ese instante recibí una llamada inesperada, el sonido vibrante rompió el aire tenso entre nosotros como un trueno lejano anunciando tormenta inminente. Miré la pantalla, era mi esposo llamando insistentemente. El tiempo pareció detenerse mientras dudaba si contestar o ignorar esa llamada crucial para nuestra relación familiar pero también peligrosa para mi secreto compartido con él. Las luces del bar comenzaron a difuminarse ante mis ojos mientras pensaba en todas las decisiones tomadas hasta ahora. La llamada continuó sonando insistente mientras miradas curiosas se volvían hacia mí, los murmullos aumentaban alrededor nuestro como ecos lejanos llenos de advertencias silenciosas sobre lo inevitable. Sabía que esta elección definiría no solo mi futuro sino también el destino de todos los involucrados. El sonido del teléfono resonaba en mi mente como un eco incesante. La mirada del amigo me atravesó, llena de preguntas no formuladas. La oferta de huir juntos se cernía sobre mí como una sombra alargada, y la festividad que se aproximaba en Sevilla prometía ser un punto culminante donde todo podría salir a la luz. Caminé por las calles empedradas, sintiendo el aroma del azahar mezclarse con la incertidumbre en mi pecho. Las luces brillantes de las ferias comenzaban a encenderse, y el bullicio de la gente se mezclaba con el murmullo de mis pensamientos. Cada paso me acercaba a una decisión que podría cambiarlo todo. El bar local, donde tantas veces había compartido risas y tapas con amigos, se convirtió en un refugio para mis dudas. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos y risas, pero ahora solo reflejaban un vacío que se expandía dentro de mí. Me senté en una esquina, tratando de ordenar mis ideas mientras observaba a los demás disfrutar del momento. Él llegó poco después con esa sonrisa que siempre había encontrado tan atractiva. Pero hoy, su presencia solo intensificó mi confusión. ¿Estás bien?, preguntó con un tono que intentaba ser despreocupado, pero que delataba su preocupación. Solo pensando, respondí, evitando su mirada.
¿Sobre nosotros? Su voz era suave, casi un susurro entre el ruido del bar. La pregunta era directa y no podía ignorarla. No sé qué hacer, admití finalmente. La verdad salió sin filtros ni adornos, la indecisión me consumía. Podemos dejarlo todo atrás, sugirió él, acercándose más a mí. La vida es corta y este momento es nuestro. Las palabras resonaron en mi mente como un canto seductor. La idea de escapar parecía tentadora, sin embargo, cada vez que pensaba en ello, la imagen de mi esposo aparecía ante mí como un fantasma irrefutable. No puedo simplemente irme, murmuré. ¿Por qué no? ¿Qué te detiene?, cuestionó él con una intensidad que me hizo temblar por dentro. La respuesta era clara, el miedo a perderme a mí misma en el proceso. El amor no era solo pasión, también era confianza y compromiso. Había construido una vida basada en promesas y expectativas compartidas. Pero esa vida parecía tan distante ahora. Mientras hablábamos, el ambiente festivo afuera se intensificaba. Los sonidos de risas y música llenaban el aire con una energía vibrante e inquietante al mismo tiempo. La feria comenzaba a cobrar vida justo cuando yo sentía que todo se desmoronaba. «¿Y si nos encontramos allí esta noche?», sugirió él repentinamente, su mirada fija en mis ojos como si intentara descifrar mis pensamientos más profundos. La idea me dejó helada. La feria sería el lugar perfecto para perderse entre la multitud o para ser descubierta por quienes conocían mi vida actual. No sé si puedo, respondí finalmente, luchando contra la ansiedad que crecía dentro de mí. Solo piénsalo, dijo él mientras se alejaba lentamente, dejándome sola con mis pensamientos cada vez más turbulentos. Decidí caminar hacia el parque donde las luces brillantes comenzaban a iluminar los caminos decorados para la festividad. Al llegar allí vi familias riendo y disfrutando juntas, sus rostros reflejaban felicidad pura e inocente. En ese instante comprendí lo que realmente estaba en juego, no solo mi matrimonio sino también mi identidad. El caos festivo contrastaba con la calma tensa que sentía dentro de mí. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo oscuro, sus colores vibrantes eran hermosos pero también efímeros, igual que mis decisiones recientes. Un grupo de amigos pasó cerca riendo y hablando sobre sus planes para esa noche, sus risas resonaban como ecos lejanos mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de seguridad y otro lleno de pasión desenfrenada pero incierta. Con cada explosión de luz en el cielo nocturno, recordé los momentos simples compartidos con mi esposo, las cenas familiares alrededor de la mesa, las charlas tranquilas después del trabajo y los abrazos reconfortantes al final del día. Todo eso parecía estar desvaneciéndose ante la posibilidad tentadora de algo nuevo pero arriesgado. Fue entonces cuando decidí buscarlo nuevamente, quizás necesitaba confrontar directamente mis sentimientos antes de tomar una decisión definitiva sobre lo que quería hacer esa noche durante la festividad. Caminé rápidamente hacia su casa mientras los fuegos artificiales seguían estallando detrás de mí como marcadores temporales de lo efímero e inestable que era todo lo que estaba viviendo ahora mismo. Al llegar frente a su puerta, dudé por un momento antes de tocar el timbre, cada segundo se sentía eterno mientras esperaba ansiosamente su respuesta. Cuando finalmente abrió la puerta vi una mezcla entre sorpresa y preocupación en su rostro al verme allí tan tarde. «¿Qué haces aquí?», preguntó casi sin aliento mientras yo trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicarle todo lo que había estado sintiendo últimamente. «Necesito hablar contigo», dije finalmente con firmeza aunque aún me invadía cierta inseguridad sobre cómo abordar este tema tan delicado entre nosotros dos ahora mismo. Me invitó a entrar mientras cerraba la puerta detrás suyo cuidadosamente. Había algo solemne en ese gesto que hizo eco dentro mío al recordar cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer beso robado bajo las estrellas sevillanas. Mientras me senté frente a él nuevamente sentí como el peso del momento caía sobre nuestros hombros silenciosos. Ambos sabíamos lo mucho que estaba en juego esta noche. La feria iluminaba Sevilla con sus luces de colores, un espectáculo que contrastaba con la oscuridad que se apoderaba de mi mente. El bullicio de la gente, las risas y el aroma a churros recién hechos me rodeaban, pero todo eso parecía lejano. Caminé entre las atracciones, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Era el momento de enfrentar lo inevitable.
Al llegar al bar donde solíamos reunirnos, el ambiente festivo no lograba ocultar la tensión que se había acumulado entre nosotros. Me senté en una mesa apartada, esperando su llegada. La música sonaba a lo lejos, pero mis pensamientos estaban centrados en lo que iba a decir. No podía seguir así, la vida que había construido se tambaleaba al borde del abismo. Cuando finalmente apareció, su expresión era seria. Se sentó frente a mí sin hacer comentarios sobre el bullicio exterior. En ese instante el peso de nuestras decisiones nos envolvió como un manto pesado. La conversación comenzó con banalidades sobre la feria, pero ambos sabíamos que eso no era suficiente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó al fin, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Su mirada buscaba respuestas que yo misma no tenía claras. No puedo seguir viviendo así, respondí con voz firme, aunque temblorosa por dentro. No puedo ignorar lo que siento por ti y tampoco puedo seguir engañando a mi esposo. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de mis palabras. Pero, ¿y si decidimos arriesgarnos, y si lo dejamos todo atrás?, sugirió con un tono esperanzador. La idea me aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. Huir juntos era un sueño prohibido, un acto de valentía que podría costarme todo lo que conocía. Sin embargo, cada día que pasaba se sentía como una traición más profunda hacia mi matrimonio. Mientras hablábamos, los fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno, brillantes y coloridos reflejos iluminaban nuestras caras y acentuaban la confusión en mi corazón. En ese momento fugaz, vislumbré lo que podría ser una vida diferente, llena de pasión pero también cargada de incertidumbre. ¿Y si lo perdemos todo? No quiero hacerle daño, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Lo sé, respondió él suavemente, pero también sé lo que siento por ti. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente. La conversación continuó mientras la feria vibraba a nuestro alrededor, cada risa ajena se sentía como una burla hacia nuestra situación. La decisión pesaba sobre mí como una losa, sabía que tenía que elegir entre dos caminos, uno seguro pero vacío y otro arriesgado lleno de promesas inciertas. De repente recordé las fotos misteriosas que habían comenzado todo este torbellino emocional, imágenes anónimas que me habían llevado a cuestionar mi vida y mis deseos más profundos. ¿Quién las había enviado? ¿Eran simplemente un juego o había algo más detrás? La duda me invadió nuevamente mientras su mirada intensa me mantenía anclada al presente. ¿Sabes? A veces pienso en cómo sería nuestra vida si solo pudiéramos ser nosotros dos sin nada más, dijo él con una tristeza palpable en su voz. Lo deseo tanto como tú, admití sin poder contenerme más. Mis palabras parecieron romper una barrera invisible entre nosotros, había una conexión genuina ahí, un deseo compartido por escapar juntos del laberinto en el que nos habíamos perdido. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a imaginar ese futuro idealizado lleno de posibilidades, el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento. Era mi esposo llamando, su voz sonó preocupada al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Te he estado buscando, dijo con un tono tenso que resonó en mi pecho como un tambor alarmante. Estoy bien, balbuceé tratando de mantener la calma mientras mis ojos buscaban a mi amante en busca de consuelo. Vuelve a casa ahora mismo, ordenó su voz firme y autoritaria. Colgué sintiendo como el miedo se apoderaba de mí nuevamente, no podía dejarlo así. No podía permitirle descubrir mis secretos ni arriesgarme a perderlo todo por esta relación clandestina. Mañana será diferente, le dije al amigo mientras me levantaba rápidamente para irme del bar antes de perderme en esa vorágine emocional. Él tomó mi mano antes de dejarme ir y sus ojos reflejaron tanto deseo como temor, ambos éramos conscientes del precipicio al borde del cual estábamos parados. El camino hacia casa fue largo y tortuoso, cada paso resonaba con las dudas sobre qué pasaría después de esa noche decisiva. La feria seguía vibrante tras mí mientras yo avanzaba hacia lo desconocido, cada rayo de luz era un recordatorio brillante de las decisiones aún no tomadas y los secretos aún ocultos. Al llegar a casa encontré a mi esposo esperando en la sala oscura, su figura se recortaba contra la luz tenue proveniente del pasillo. Su mirada intensa me atravesó como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros.
Hemos hablado poco últimamente, dijo con voz baja pero firme mientras yo intentaba desviar la mirada hacia otro lado para evitar confrontar sus ojos inquisitivos. No he estado bien. He estado pensando mucho, respondí evasivamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar esta tormenta interna sin revelar demasiado. Pensando en qué, insistió él acercándose lentamente hacia mí, sabía que debía ser honesta pero el miedo aún dominaba mis acciones. En ese momento crucial comprendí, cada palabra podría cambiarlo todo entre nosotros o mantenernos atrapados en esta red inextricable de secretos compartidos e infidelidades ocultas. Y entonces decidí dar un paso hacia adelante para enfrentar esa verdad oculta entre nosotros.